8:35 de la mañana de este martes 19 de noviembre. Ya cruzamos la quincena y estamos con Cristian Valdivieso, director de Criteria. Hace 4 días cruzamos la vez, vamos muy rápido. Vamos muy rápido, Claudia. Como cada martes, nuestro Cristian Valdivieso, director de Criteria. Digo nuestro porque... ¿Qué quieres decir? Que aprecia que ha aparecido en otros medios. En otros medios. Soy celosa. Es de aquí. El origen es acá, dices tú. ¿Cómo están, chiquillas? ¿Qué tal, Cristian? Aquí es que te hemos visto muy desplegado. Que hemos estado mostrando hartos estudios interesantes. Súper interesantes. No solo de Criteria, sino que en algunos en conjunto con otras organizaciones, y ha sido bien interesante. El de polarización me parece. El de polarización, de polarización objetiva y subjetiva, es un estudio bien interesante que da para pensar hartas cosas. Así que algún día lo podemos comentar en profundidad si quieren. Sí, feliz. Sí. Ahora, de todas maneras, igual hagamos una sí. Yo pensaba, creo que lo conversamos ayer. Si efectivamente la elección municipal significó el triunfo, como han dicho muchos, de una suerte de moderación o de un movimiento hacia el centro, en el sentido de que los extremos habrían quedado como fuera, ¿esta elección de gobernadores podría volver a polarizar nuevamente el debate? Claro, fíjate que el estudio que nosotros presentamos recién muestra que efectivamente la polarización objetiva y subjetiva ha bajado en la sociedad, ¿ah? Y de alguna manera eso se refrendó en la votación, porque más que centramiento, porque los partidos de centro no es que les fue particularmente bien, pero hubo moderación en relación a lo que se esperaba. Y de alguna manera eso también está dando indicio de que la sociedad está un poquito agotada de los extremos, o que ya probó por los extremos y no le ha ido tan bien también. Entonces, de alguna manera, prima una cierta sensatez. Yo no creo que se vaya a poder polarizar demasiado esta elección de gobernadores, porque es una elección bastante fría en general, más allá de que la clase política o el mundo político quiere polarizarla para poder darle un poquito más de tracción a la elección, pero yo creo que no se va a polarizar demasiado. ¿Y cuánto podría afectar, estamos a días, ¿cierto? ¿Cuánto podría afectar el resultado, el caso Monsalve? Estoy pensando en los candidatos del oficialismo en general o apoyados por el oficialismo, porque hubo quienes... no pocas personas dijeron que el resultado bastante mejor para la derecha, para la centro derecha, que para el oficialismo de la primera vuelta estuvo influido por el caso Monsalve. Yo no sé si es verdad o no, pero hoy día el caso Monsalve no ha podido salir o no lo han podido sacar de la moneda, del gobierno. Todos los días conocemos una declaración nueva y como que da la impresión de que cada declaración solo enreda y complica al gobierno con este tema. ¿Cuánto podría influir eso en el resultado del domingo? ¿O son carriles completamente separados, crees tú? No, a ver, yo creo que en la primera vuelta o en la elección de alcalde influyó en el margen, y sobre todo en comunas muy politizadas donde habían peleas, comillas, emblemáticas. Yo creo que incidió en alguna manera en el margen en Santiago, pero Mario Desbordes iba a ganar igual. Quizás Ñuñoa, porque la elección fue muy estrecha, pero yo creo que fue bastante bajo. A lo mejor a Claudio Rego le dificultó ganar en primera vuelta, estuvo bastante cerca, sacó un 38,5%, pero yo creo que en lo grueso no influye demasiado, no es particularmente incidente. Al presidente Gabriel Boric sí le podría influir. Claro, es que lo que pasa es, efectivamente, yo creo que las elecciones de alcalde y las de gobernador en alguna medida son elecciones bien locales. La gente los toma como locales. Local, o sea, pero igual hay como dos en la mayoría, no en todos, pero en la mayoría de las 11 regiones que van a la segunda vuelta está como el gobierno, o el oficialismo y la oposición, claro, a excepción de Los Lagos y del Antofagasta. Efectivamente. Ahora, de ahí a que esto signifique una elección de tipo presidencial, donde está en juego la izquierda contra la derecha o el oficialismo contra la oposición, yo creo que en lo grueso es difícil que eso se produzca en la mayoría de los votantes. Se intenta mucho eso. De hecho, la oposición intentó hacerlo para el segundo plebiscito. ¿Se acuerdan que era un plebiscito al gobierno en vez de un plebiscito a la propuesta constitucional, y terminó perdiendo la propuesta de la derecha? Sí. O sea, yo tengo la impresión de que esto incide, pero afecta mucho más evidentemente al gobierno, que lo ve muy paralizado, más que efectivamente a los distintos candidatos. Lo que no significa que no puedan perder los candidatos oficialistas. Eso es parte del tema democrático. ¿De qué manera, a tu juicio, en tu análisis, esto puede afectar al presidente Gabriel Boric? Es decir, el conocimiento de su declaración. La prensa señala que hay desajuste entre su versión primera y la nueva. La vocera subrogante, la ministra del Trabajo, decía ayer que no hay ninguna diferencia entre lo que había dicho y lo que dijo. Aparece ahora la declaración de Carolina Toa, pero es decir, que las figuras esenciales, o sea, los habitantes más importantes de la moneda, es decir, el presidente y su ministra del Interior, sigan en la escena respecto de si mintieron, no mintieron, se desajustaron, no se desajustaron, por qué no lo sacaron, etcétera. ¿Cuánto afecta eso al gobierno?
o también es parte de un debate muy... Esto ya sí efectivamente afecta al gobierno. Ya. Evidentemente el gobierno está absolutamente atrapado por el caso Monsalve, atrapado por la mala gestión que ha tenido la crisis del caso Monsalve y no logra desentramparse. No logra salir, está absolutamente complicado y pasa que de alguna manera la suerte... A ver... Pasa que el gobierno normalmente para estas crisis produce cambios de gabinete para poder recuperar la agenda, porque además los ministros se desgastan, evidentemente, y los ministros tienen que ser los fusibles respecto al presidente, porque si no la energía le llega al presidente y hay cortocircuito. Entonces, el gobierno ha decidido no hacerlo, no hacer un cambio de gabinete, entre otras cosas porque ve muy difícil recuperar la agenda porque no tiene el control de la crisis todavía. Y por otro lado porque un cambio de gabinete significaría sacrificar a la ministra del Interior, que de alguna manera informó al presidente, entonces el problema está instalado absolutamente en la moneda. Por mucho que el gobierno intente separar y poner solo en Monsalve el problema, es difícil que eso vaya a salir de la moneda si el gobierno no hace un gesto o una apuesta comunicacional potente, poderosa, y no solo simbólica, sino que real y concreta. Y eso creo yo que lo deben estar preparando, lo deben estar pensando, porque de lo contrario van a seguir absolutamente atrapados. Y por otro lado, Connie, parte de los problemas del gobierno tienen que ver con la impulsividad del presidente en cómo ha gestionado esto, y eso sigue dando vuelta, porque ahora poner toda la responsabilidad en Monsalve, que puede tenerla o no, bueno, eso la responsabilidad la tiene que juzgar la justicia, no necesariamente el gobierno. Primero lo dejan actuar, después le creen absolutamente a la víctima, entonces han tenido una dinámica muy errática, y yo creo que la tienen compleja. Y yo creo que en estas situaciones yo no veo otra opción. Si tú me preguntas cómo se dice. Eso te iba a preguntar. ¿Cuál es la opción? Es cuando tú dices, debieran estar preparando una puesta en escena. Ayer aquí, creo que era Claudio, me acuerdo si era Claudio Alvarado o Cristóbal el que proponía, Cristóbal parece, que tenía que hacer una conferencia de prensa donde reconociera que se equivocó, que le creyó, no sé, a Monsalve, que dé una explicación que efectivamente que suene coherente y que probablemente es que le creyó a Monsalve. Y por las razones que sea, y por eso le dio el tiempo, y por eso estas 48 horas que nadie sabe qué hizo Monsalve y nadie se preocupó mucho del tema, etcétera, y que pida perdón y reconozca el error. ¿Es esa la alternativa? Y te pongo el tiro con el problema cuando tú dices, si no, no van a salir del problema. Hemos visto todos estos días al presidente en la APEC, en Perú, en Brasil, en el G20, o sea, igual que te inviten al G20 es sumamente relevante. Ha estado reuniéndose, hoy día se reúne con el líder de los laboristas. Claro, o sea, del Reino Unido. Ha tenido, se reunió con Trudeau, tiene reuniones importantes y uno pensaría en la normalidad que esto podría estar luciéndolo el presidente Gabriel Boric, pero no lo hemos escuchado ni hablar porque evidentemente si hace una conferencia de prensa le van a preguntar qué, por qué no despidió, renunció a Monsalve el día martes, ahora que conocemos la declaración donde él reconoce que sabía bastante más de lo que se sabía. Uno es dueño de su silencio y prisionero de sus palabras, entonces esa conferencia de 53 minutos es letal para el presidente. La presidenta Bachelet en esos casos decía paso, yo creo que a veces hay que pasar. Y aunque suene feo, a veces hay que pasar porque el presidente no tenía toda la información. Eduardo Frey que decía, yo no soy comentarista. Yo no soy comentarista, exactamente. Exactamente. No lo soy. A veces la pulcritud, ¿verdad? y la menor estridencia rinden fruto. Y ahora el presidente está atrapado porque si el argumento de su conferencia tenía que ver con la transparencia total y decir todo lo que estaba pasando y no dejar nada oculto, en una lógica así como de nosotros estamos en una vitrina y no tenemos nada que esconder. Bueno, ahora el presidente está atrapado, no puede hablar, no puede lucir, donde naturalmente y habitualmente luce el presidente, que son en sus giras internacionales, ¿verdad? Ligado a esto, pero para abrir el abanico, pareciera ser que de nuevo los 30 años son parte de la conversación. Evelyn Matei, en una entrevista del domingo en el Mercurio, hablaba de la necesidad de hacer pactos importantes, grandes, amplios, para llegar a la presidencia hacia una unidad muy amplia, y el modelo ahí es la concertación. Recuerdo la entrevista a Harald Beyer hace un tiempo atrás cuando decía, faltan equipos, faltan narrativas, falta un poco el modelo concertación. Y también ha reaparecido fuerte Eugenio Tironi en estos días, un hombre clave de lo que fue la construcción de esa concertación, señalando que el de Boric será un legado más parecido al de Patricio Aylwin que el de Allende. Veía a Mariana Aylwin discrepando fuertemente. Pero dos cosas. ¿Hay hoy día para Evelyn Matei y para la oposición un modelo a seguir en la concertación y esos famosos 30 años? ¿Volver a traerlos a escena?
Y hay para Gabriel Boric ahí también una oportunidad para pasar a la historia como una suerte como de rey de los acuerdos, como fue el caso de Patricio Aylwin, o será un poco sobredimensionado lo que plantea Tironi. A ver, yo veo difícil que este gobierno logre grandes acuerdos, porque la misma lógica del atrincheramiento, la sobrefocalización en el cuidado de su base electoral en el 30%, que tiene mucho de bueno, pero también tiene la dificultad de que no te permite construir acuerdos y cruzar la vereda. Yo veo difícil que el gobierno logre grandes acuerdos y creo que el gobierno va a seguir entrampado en una dificultad de agenda de aquí hasta marzo. De aquí hasta marzo por lo menos, cuando la ministra del Interior decida salir del gobierno y el gobierno pueda efectivamente hacer un cambio de gabinete sin sacrificar a la ministra del Interior porque ella decida salir para dedicarse a una candidatura presidencial. Yo creo que está absolutamente atrapado. Y efectivamente yo no había escuchado lo que ustedes comentaban respecto al lunes. Yo creo que al presidente no le queda otra que pedir perdón. O sea, ha sido tanto los errores, tanta... Sí, ¿te imaginas una conferencia de prensa? Absolutamente. O sea, no me imagino cómo el presidente o el gobierno va a salir de esta complejidad, de este entuerto, de la intríngulis en la que está metida, cuando el responsable final es el presidente. Y cuando te has equivocado tanto, 1, 2 y 3 veces, bueno, finalmente uno puede pedir perdón. Cuando uno se equivoca, ¿qué es lo que hace? Se equivoca 1, 2 y 3 veces. Tiene que pedirle perdón al resto del país y tiene que pedirle perdón no solo por haber subestimado lo que Monsalve le dijo, sino que por haber sido impulsivo respecto de sus dichos originales y que hoy día estos tienen que estar radicados en la justicia. O sea, la responsabilidad, tú dices, no es de Carolina Toa, porque cuando tú dices, los fusiles son los ministros y una posible solución, hace algunas semanas se veía como cambio de gabinete y que saliera la ministra como en sacrificio. Pero da la impresión que hoy día la responsabilidad no está centrada en ella. Ahí está la paradoja entera, pues, Connie, porque de alguna manera la ministra del Interior dice, bueno, si me van a sacar a mí, saquemos a Antonio Orellana también. No voy a ser yo la pata de la boda en esto. Y el presidente tiene que cuidar a su base electoral y por tanto no va a hacer un movimiento de ese estilo porque sacrificar a Antonio Orellana también afecta a su base. Pero sacrificarse a sí mismo es mucho peor, para no solo para él, para la República. Exacto, pero al mismo tiempo la ministra del Interior, creo yo, dice, yo no estoy dispuesta a morir por este problema y me amarro también al presidente de la República. Salgamos juntos del problema en el que estamos. Y al llegar esto al corazón de la moneda, y no solo al corazón, sino que al corazón del presidente de la República, y él teniendo conciencia de haberse equivocado, creo que la única manera es pedirle perdón al país. No creo que sea algo tan terrible, lo hizo el presidente Piñera, lo ha hecho muchos presidentes. Creo yo que Piñera lo hizo cuando para el estallido social, por no haber escuchado, dijo en algún minuto. Sí. Y en este caso creo que el presidente se equivocó y es legítimo que pida perdón, porque de lo contrario la oposición va a seguir presionando. Ahora, también puede pasar, Cristian Valdivieso, primero, es complejo que la figura que esté más expuesta hoy día sea la del presidente de la República en un régimen presidencialista. No deja de ser no solo elocuente, sino que puede ser complejo, es complejo, es peligroso, pero el presidente de la República tiene que terminar su mandato y eso no hay ninguna duda, y por lo tanto si la derecha o la oposición quiere seguir presionando, el gobierno va a estar absolutamente entrampado. Entonces la responsabilidad en un sistema presidencial es que el gobierno y el presidente en particular vea cómo salir de la trampa en la que está hoy día para poder recuperar de alguna manera cierta credibilidad y cierta agenda. Ahora, cuando si pide perdón, lo que le van a decir, que se le ha dicho cada vez que pide perdón o reconoce que en los tiempos que eran diputados se excedieron, le van a decir voltereta. Bueno, pero ¿y? El problema es que si sigue atrapado en el problema Monsalve dentro del gobierno, no va a poder mantener una agenda, no va a poder recuperar la voz, va a seguir teniendo que estar escondido en la prensa. O sea, ¿qué va a decir el presidente de la República si no es, creo yo, pedir disculpas, perdón, no por estar involucrado en el caso, sino por la manera en cómo lo gestionó y por haber subestimado lo que le dijo Manuel Monsalve y no haberlo sacado en ese momento? Entonces, todo apunta a que esto está, ¿verdad?, enraizado en el presidente de la República, lamentablemente, porque en un sistema presidencial así son las cosas, pero cuando uno se equivoca, bueno, en un sistema presidencial habrá que pedir perdón, porque ¿qué nos queda? Si el presidente tiene que terminar evidentemente su mandato, si no hay ninguna otra posibilidad, y esto es un problema de gestión, un problema que agudiza la percepción crítica sobre cómo el presidente maneja las crisis y cómo gestiona su gobierno, pero bueno, tiene que salir adelante. Ya, y esto tú lo ves así como el lunes siguiente, porque esto tiene que ser una puesta en escena, tiene que ser algo, no puede ser algo más improvisado como fue, tiene que ser lo contrario a esa conferencia de prensa famosa del viernes, ¿cierto? De los 53 minutos. ¿Lo ves como el lunes después de las elecciones? Da para esperar, porque estamos a martes. El presidente llega hoy día, vuelve hoy, ¿cierto? Se encuentra con Emmanuel Macron, tiene una serie, pero en algún minuto, o sea, cuando
cuando se ponga detrás o frente a un micrófono, le van a preguntar por esto, ¿cierto? Obvio. ¿Se entiende? Que no hay otra pregunta. Y aun cuando probablemente al oficialismo no le va a ir tan mal en las próximas elecciones, el discurso respecto de que empatamos, como dijo, ¿se acuerdan cuando la primera vuelta dijo, bueno, estamos hoy día igualados en términos de fuerza? Ese discurso no va a ser suficiente para que el problema de Monsalve salga de la moneda. Al revés, incluso si al oficialismo no le va tan mal como se esperaba, o como algunos esperan, y le va razonablemente bien, digamos, gana Santiago, gana Valparaíso, y aunque pierda Concepción, bueno, en Concepción está Alejandro Navarro, que no es del corazón del oficialismo, digamos, en general, si le va bien al gobierno, o razonablemente bien, no va a ser suficiente. Al revés, incluso la oposición puede ponerse más dura respecto al caso Monsalve. Oye, estamos conversando con Cristian Valdivieso. Yo sé que ya a esta altura, no sé si tiene mucho sentido recorrer dónde se equivocó el presidente, porque es evidente que se equivocó en varias cosas, ¿cierto? En el manejo estoy hablando. Pero a ti, a medida que hemos ido conociendo, sobre todo la declaración misma del presidente Gabriel Boric, la declaración de Gabriel de la Fuente, de que tenemos como la idea de que hubo varios, al menos, o algunas personas que conocieron esto antes de que hubiera denuncia. Y ¿te suena que nadie le haya llevado esto, nadie haya advertido de la crisis que se estaba gestando? ¿Y cómo es posible o cómo entender que el presidente, teniendo la información que tenía ese martes, que no era toda, pero era bastante más de la que sabíamos, no haya tomado, digamos, instrucciones inmediatas? Y haya esperado, él mismo dice, no supe nada el miércoles de Monsalve, no supe. Mira, la nada. verdad es que, Connie, ¿Para ti tiene alguna lógica o alguna explicación? No necesariamente. Con el diario El Lunes uno le cuesta decir que es lo correcto lo que se hizo, pero los hombres y las mujeres también estamos hechos de las circunstancias y de los momentos. Entonces, más que especular, yo diría lo siguiente. Efectivamente, el caso dentro de se resolvió rápido. La decisión que tomó el presidente de mantenerlo fue una decisión errónea. De eso no hay ninguna duda, pero bueno, es una decisión que se tomó. Sale a las 48 horas y como dicen por ahí, bueno, se resolvió relativamente rápido. Nunca se había resuelto un caso tan complejo de manera tan rápida. Pero el problema es que se haya resuelto o no, desde el punto de vista de lo que la ciudadanía cree o entiende, es que Manuel Monsalve fue despedido porque apareció un titular en el diario La Segunda y que el gobierno reaccionó tarde. Por lo tanto, más allá de los datos objetivos que la moneda quiera poner, subjetivamente el problema sigue instalado en la moneda. Lo último, el tiempo voló, Cristian Valdivieso. Tú dijiste la pasada dijiste, el presidente tiene que terminar sí o sí. Sí, ¿puede suceder que haya una presión de que la figura del presidente Gabriel Boric pague un costo político, en el sentido de que pueda vulnerar su situación? No, yo espero que no. Ahora, el costo político lo va a pagar sin duda. Sí, pero ¿podríamos llegar a eso incluso? No, yo creo, a ver. Una acusación constitucional. Tengo algo la impresión y la expectativa de que tanto la oposición como el oficialismo, y eso se va a ver en el próximo gobierno, aprendieron la lección respecto de intentar sacar, ¿verdad?, con argumento parlamentario a los presidentes de la República y acusarlos constitucionalmente. Yo creo que tendría que ser demasiado el problema. Yo creo que y el presidente no está involucrado legalmente en esto, desde donde entiendo. Y además, bueno, insisto, si el presidente no da una buena razón para haberse equivocado, no pide perdón, bueno, va a seguir presionando la oposición, pero tengo la impresión de que la oposición en esto está actuando un poco más sensatamente de lo que se hubiera esperado, y se entiende perfectamente que acusar constitucionalmente al presidente de la República no va a resolver hoy día los problemas en los que estamos. Cristian Valdivieso, director de Criteria, analista nuestro de Radio Paz. Gracias, Cristian, como siempre. Gracias, un gusto. Cristian.